RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Cardenal, qué gusto saludarlo, muy amable. Tenga usted buen día. Muy buenos días, José. Estamos viviendo momentos difíciles y estoy aquí para compartir en tu programa. ¿Cómo analiza la situación a la que hemos llegado en el país, ¿no? Con esta acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada por el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es su primera reflexión, cardenal? Mi primera reflexión es que continuamos esta angustia donde el pueblo peruano está sufriendo esta terrible situación, no solamente de la pandemia que hemos salido, sino también de una pandemia política que está afectando, yo diría, de manera grave la confianza de la sociedad en sus autoridades. Y aquí los tres poderes del Estado tienen que cumplir con mucha fidelidad su misión que tienen al servicio de la comunidad, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en sus diversos aspectos, como es el caso de la fiscal de la Nación, que ha hecho una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Usted ha señalado que hay una pandemia, hay una crisis política, pero también hay una pandemia de la corrupción, cardenal. O sea, los elementos que se van conociendo, la información, ya no solamente la prensa, sino corroborada por esta acusación fiscal, así lo establecen, ¿no? ¿Qué ha motivado llegar a esta situación? ¿Por qué, existiendo un conjunto de elementos, si no probatorios por lo menos, que se aproximan a los hechos, se intenta seguir negando? La última vez que conversaba con usted mostraba su preocupación por el nivel de corrupción que hemos llegado en el país. Pero escuchamos a las autoridades, tanto el Ejecutivo, del propio Congreso de la República, seguir negando e incubando una situación de desencuentro constante. Sí, yo reitero lo que comentamos la vez pasada, pero la situación del país es una situación de ingobernabilidad. Y esto no puede, de alguna manera, continuar en el tiempo. Llevamos ya 13 meses de este gobierno que desde el principio comenzó mal. No solamente por las autoridades elegidas tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, sino que había una polarización de extremos irreconciliables, porque, como dice el mismo Jesús, todo reino dividido, todo país dividido, va a la ruina. Estamos yendo por ese camino, yo diría, de división, de polarización. Sin embargo, creo que hay un camino, yo diría, jurídico, constitucional, porque los especialistas, y he escuchado muy atentamente opiniones de personas acreditadas en el derecho constitucional, que dicen que efectivamente la fiscal de la Nación ha hecho de manera legítima y constitucional esta denuncia, y que ahora, en este momento, el país espera que el Congreso asuma esta grave responsabilidad histórica de acoger esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación para poder buscar una salida democrática, pacífica, eficaz y pronta a este entrampamiento político que definitivamente no podemos tolerar más por los efectos negativos que causa en la sociedad. ¿Cómo confiar en un Congreso totalmente desacreditado,
cardenal Barreto? ¿Cómo confiar en un Congreso donde ya las primeras informaciones que se recogen de este documento, de esta acusación, es que no solamente estamos hablando de 6 congresistas, sino estamos hablando de un número mayor que comprometen a varias bancadas políticas? Usted ha señalado, estamos en un terreno de ingobernabilidad hace 13 meses. Entonces, ¿cómo confiar en el Congreso? ¿Qué medidas se tendrían que dar desde el Congreso para encontrar una salida apropiada para el país? Sí, yo comparto esta preocupación suya, el cómo confiar en un Congreso desacreditado, ciertamente. Pero digo, esta es una oportunidad histórica, vuelvo a repetir, para que los congresistas piensen en el país, piensen en aquellos que han sido, que quienes les han elegido para ejercer esta misión sagrada, podríamos decir, de buscar el bien común. Puede haber algunos intereses subalternos, que de hecho hay evidencias muy claras en este Congreso, como también en los anteriores, pero que ha llegado un momento en que el abismo está muy cerca de nosotros. No queremos para el país una salida violenta, no queremos para el país que haya derramamiento de sangre, ni una aguda polarización política de un lado y por otro. Por eso yo invoco a todas las autoridades elegidas democráticamente que cumplan su sagrado compromiso de pensar en el país y no pensar en sus propios intereses personales. Y lo primero es escuchar al pueblo que clama justicia, clama paz, que exige también la serenidad para poder vivir como hermanos y hermanas que somos, a pesar de las diferencias ideológicas, políticas, religiosas. Todos somos hermanos y hermanas en nuestro querido Perú, en la costa, en la sierra y en la selva amazónica. En este sentido, yo pienso, como así le comenté también en abril pasado cuando me entrevisté con el presidente Castillo, es la oportunidad para un cambio yo diría radical, no solamente en él, en el Poder Ejecutivo, no solamente en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, y también en la misma sociedad, para que erradiquemos de raíz toda confrontación, todo signo de corrupción, para juntos, de alguna manera, salir adelante. Somos familia, a pesar de que haya mucho encono, mucha venganza, podríamos decir, y mucha enemistad. Somos hermanos y hermanas y tenemos que salir juntos de esta situación impostergable de buscar el bien común del país y de rehabilitar la política, que ciertamente nos desanima este espectáculo, porque la gran mayoría de peruanos y peruanas está sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de las autoridades elegidas legítimamente y de manera constitucional. Usted acaba de mencionar un tema central, cardenal Barreto, la responsabilidad que le compete a las autoridades. Ha mencionado que ha conversado también en reiteradas oportunidades con el presidente de la República. ¿El presidente, considera usted, tiene la plena voluntad de generar un cambio? Porque apela mucho a la palabra valores, apela mucho a la palabra familia, pero la sucesión de hechos que han venido aconteciendo, de una u otra manera, también, ¿no?, permite conocer que estamos frente a un presidente de la República que se aferra constantemente al tema y lanza acusaciones no solamente contra
la administración de justicia, sino contra la prensa y habla permanentemente de una desestabilización en el país. ¿Cree usted que el presidente tiene esa voluntad de cambio? Mire, yo no puedo afirmar ni negar lo que usted me pregunta, pero lo que sí puedo afirmar que desde antes de ser elegido había esta polarización y este encono entre grupos, ¿no? Y él precisamente experimentó desde el primer momento de un sector, tal vez no pequeño, pero un sector que había críticas de racismo, de ideología, le acusaban de comunista. Y claro, durante 13 meses estar viviendo una situación, yo diría, de enfrentamiento, de conflicto, cualquier persona se debilita. Y creo que la situación personal del presidente Castillo en este momento es muy, muy difícil, muy complicada. La entendemos perfectamente, pero no justificamos la falta de autocrítica. Cuando no hay una autocrítica personal, comunitaria, se lleva pues a esas afirmaciones muy generales, donde el problema y la dificultad está en los otros, en los enemigos, y no se reconoce nada. Yo creo que aquí tiene que primar en todo, en el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y entre todos nosotros, y que la Iglesia Católica, con el Papa Francisco, quiere buscar el bien común de la sociedad, de la humanidad. Y buscar el bien común es ponernos todos mirando juntos. Como dice el Principito, Antonio de Exupéry, dice, el amor no consiste en mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una dirección. Esa dirección es precisamente el bien común de todos los peruanos. Y en medio de la crisis moral, política, económica, social que vivimos en el Perú y también en la humanidad, ¿no? Porque el Perú no es una isla, es también una experiencia, tenemos que buscar los principios y valores, ¿no? La familia. Pero estos principios y valores tienen que encarnarse en todos. Y solamente así podemos salir adelante. Pero no vamos a poder salir cuando se persiste en cerrar los ojos a unas evidencias muy claras de errores graves que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y en algún momento el Poder Judicial nos hemos dado cuenta de que definitivamente el camino es muy sombrío. Creo que aquí tenemos que reconocernos que cada uno de nosotros tiene parte de la culpabilidad, porque algún refrán, alguna reflexión que yo he escuchado con frecuencia, es que los pueblos tienen las autoridades que se merecen. Y esto es triste decirlo en el país, pero tenemos que reivindicar esta política de la búsqueda del bien común, de la búsqueda de líderes honestos, servidores de la comunidad, y no de aquellos, diríamos, delincuentes que se aprovechan de los demás para beneficio personal o de grupo. Estamos dialogando con el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Cabe recordar lo que dijo en su momento el Papa Francisco en su visita al Perú. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Los últimos presidentes presos, investigados, y se quedó corto su santidad en ese momento, ¿no? Porque él lo decía en presencia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha transcurrido 3, 4 años y vemos cómo
los expresidentes siguen también esta misma senda, ¿no? Lo más preocupante en estos momentos, cardenal, es cómo se asume la defensa, ¿no? Usted acaba de mencionar algo, estamos en un país polarizado. Pero ¿qué ocurre cuando siempre se menciona al pueblo? Ayer el presidente ha dicho algo que conviene que usted nos ayude a reflexionar, ¿no? Vamos a luchar en las calles, vamos a derramar sangre. ¿No se está sembrando un escenario de confrontación mayor al que tenemos ya? Fíjese, aquí es muy doloroso escuchar estas afirmaciones del presidente. Yo diría que expresa una desesperación, justificable en parte, pero no aceptable bajo ningún concepto. Hablar de derramamiento de sangre, de salir a las calles, esa es la degradación de la democracia. Y creo yo, por eso digo, repito, que el Congreso tiene esta responsabilidad histórica de hacer un proceso justo, un proceso constitucional respecto a esta denuncia presentada por la fiscal de la Nación. Yo estoy seguro que el Congreso tenga una palabra para insistir en una salida constitucional, una salida pacífica y una salida que nos haga cambiar la mentalidad a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Dios rechaza el pecado, rechaza la corrupción, rechaza la deshonestidad y cualquier otro pecado, por más grave que sea, pero siempre le da la oportunidad para que el pecador se arrepienta y cambie de conducta. Y por eso dice Jesús que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte y vive en favor de los demás que 99 justos que no necesitan esta actitud de reconocimiento y de conversión. Yo estoy convencido que el pueblo peruano tiene un fundamento religioso. Todos lo tenemos. Y ante este mes del Señor de los Milagros, tenemos que pedirle al Señor que nos haga el milagro, que toque los corazones de todos y cada uno de nosotros. Que no seamos capaces de tirar piedras sin reconocer también nuestros propios pecados. Por eso, esta es una oportunidad que nos da Dios para buscar juntos una salida pacífica, democrática y constitucional, y que está en manos hoy del Congreso de la República. Cardenal, yo prefiero confiar en esto. Cardenal, hace unos días el Congreso negó la salida del país para un viaje a Europa y naturalmente un encuentro con el Papa Francisco, el presidente de la República, ¿no? Hoy a través del diario oficial ya se confirma que quien va a asistir en representación del país será el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, ¿no? Usted tiene oportunidad siempre de conversar con su santidad el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo mira el Vaticano la situación en el país, en el Perú? Mire, no hemos hablado directamente de esta situación, yo diría inédita, porque es la primera acusación constitucional que la Fiscalía de la Nación hace al presidente de la República en ejercicio. Pero sí está muy preocupado el Papa Francisco desde esa pregunta, no hizo una afirmación. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Qué está pasando? ¿No? Y creo que ahora tiene mucha mayor vigencia esa pregunta. No es una afirmación. Y creo que eso fue para nosotros un detonante muy fuerte para reaccionar ante una situación, pero que lamentablemente no hemos aprendido
esta lección, yo diría histórica también, de que tenemos que luchar juntos ante este flagelo de la corrupción que ya está metido no solamente en las instituciones del Estado, sino también en cada uno de nosotros, los peruanos. En algunos lugares tenemos mala fama los peruanos y peruanas, porque somos vivos, entre comillas, porque nos aprovechamos de los demás, porque no pensamos en las consecuencias que pueda tener nuestras propias decisiones. Y este sentido, el Papa Francisco es muy sensible a esto. Él se preocupa donde hay una persona que sufre. Cuánto ha hecho por Ucrania, por ejemplo. Incluso él mismo ha manifestado que estoy dispuesto a ir a pesar de sus limitaciones físicas para solucionar y pacificar un país. Yo estoy seguro que el Papa Francisco ya en alguna oportunidad de manera reciente ha manifestado su preocupación por la situación que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo tenemos que ser muy claros para decir no estamos aprendiendo de la lección de la historia que nos hace vivir una experiencia de división entre los peruanos. La guerra en el Pacífico fue la mejor, lamentablemente, demostración de cómo el pueblo peruano no estaba unido. Y seguimos con esto. Yo creo que tenemos pues esta oportunidad de vivir auténticamente una propuesta de fraternidad, y aquí las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, tienen la palabra de estar a la altura de lo que requiere el pueblo peruano en este momento. Finalmente, ¿cuál es su reflexión en torno a lo señalado ayer por la propia fiscal de la Nación, ¿no? Que recibe amenazas constantes, no solamente ella, el cuerpo de fiscales, su familia, ¿no? ¿Cuál, en todo caso, sería la actitud más sensata, ¿no?, para evitar toda esta situación que puede conllevar, ¿no?, a momentos complicados? Ya lo hemos visto en otros países, ¿no? El caso de Venezuela, donde la fiscal de la Nación tuvo que pedir asilo en Colombia. Este pedido de la fiscal no puede quedar al margen, ¿no cree usted? Sí, yo me solidarizo con la fiscal de la Nación porque sin duda alguna en este contexto tan difícil ya ella ha demostrado que lo que busca es la justicia, la verdad, para bien del país, y que lamentablemente se ha visto obligada por las evidencias que hay, y ver el documento de la Fiscalía de más de 370 páginas, ¿no?, con mucho detalle. Ya no es una cuestión, yo diría, de animadversión ante el presidente de la República, no es una cuestión de oposición política, sino más bien son evidencias. Todavía falta, lógicamente, la decisión final, pero hay evidencias clarísimas, ¿no?, de una progresiva actitud de aprovechamiento de su poder que la sociedad le había encargado. En este sentido, creo yo que es muy importante, y ahí creo que me remito pues a la experiencia, yo diría, de la palabra de Dios, y yo así lo siento. Ya en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento dice textualmente: hijo, hija, si te decides servir al Señor, si te decides en el fondo servir a la justicia, a la verdad, ¿no?, a la paz, a la fraternidad, si te decides, prepárate para las dificultades, para las amenazas, para aquellos que quieren acallar la voz
de aquel que realmente quiso decir la verdad. Y en ese sentido, aquí está la experiencia de Jesús, que murió por decir la verdad, pero resucitó. Aparentemente, la injusticia, la corrupción, vence al mismo Jesús y Él resucita y Él está con nosotros. Por eso yo le transmito a la fiscal de la Nación fortaleza, ánimo, porque si está en la verdad y busca sinceramente el bien de todos los peruanos y cumple su misión, Dios está con la verdad, con el que practica la justicia. Y para todos nosotros también tenemos que prepararnos para las dificultades que puedan provenir por buscar la verdad, el bien común de los demás, no buscando nuestro propio interés. Cardenal Pedro Barreto Jimeno, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted en momentos bastante complejos para el país. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Conversábamos con el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. RCR, la red que comunica y une al Perú.